Y uno puede ver en los medios de comunicación pues, que efectivamente aparece de repente, dice, la epidemia de la insuficiencia cardíaca es la epidemia del siglo XXI. Sí, con esto. ¿Con cuál? Con esto. Esto es puntero, ¿no? Vale. Bueno, pues bien, pues la epidemia del siglo XXI. Lo que pasa es que no es conveniente leer mucho los periódicos ni asistir mucho a lo que dice Internet ni a los medios de comunicación social, porque claro, a lo mejor resulta que no hay solo una epidemia, que es la insuficiencia cardíaca o la diabetes. O a lo mejor resulta que hay otras epidemias. El asma, la epidemia del siglo XXI, ¿de qué quedamos? O vete tú a saber, lo mismo es el SIDA, la epidemia. Fijaros que aquí todo el mundo dice lo mismo, la epidemia del siglo XXI. Pobre siglo XXI, ¿no? O el estrés, epidemia del siglo XXI, o el autismo. Hombre, si el autismo es la epidemia del siglo XXI, vamos a estar muy alegres, muy contentos, porque va a haber pocas conversaciones, ¿no? Pero claro, con todo esto, ¿quién duda que realmente después de pensar todo lo que nos viene encima, la epidemia del siglo XXI va a ser que nos tiremos por algún sitio, ¿no? Aunque, por fortuna, si la epidemia del siglo XXI es el Alzheimer, se nos olvidarán todas estas cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que a la prensa, a los medios de comunicación, les encantan las catástrofes, les encanta anunciar pues, problemas múltiples y epidemias que vienen por todos lados, ¿no? Lo que pasa es que de esto tenemos también la culpa los médicos, porque claro, cada vez que a uno le ponen un micrófono delante, tiende a decir, lo mío es la epidemia, lo mío es lo importante. ¿Por qué? Porque queremos hacer ver que nosotros somos importantes, nuestra especialidad es importante y lo que nosotros hacemos es importante. Y sobre todo porque queremos convencer a los que tienen dinero que su dinero lo inviertan en nuestra enfermedad, que al fin y al cabo es lo que pensamos que es importante. A todo esto no hay que hacerle ni caso. Esto no hace falta que os lo diga porque por fortuna la gente no le hace ni caso, porque tenemos todo tipo de amenazas para la salud y esto sin contar con la fiebre porcina y las vacas locas y lo que sea. Y la gente no le hace mucho caso, nadie se preocupa, nadie se alarma, porque además, a pesar de todo esto, cada vez vivimos más tiempo y estamos más sanos. Pero sí es verdad que la insuficiencia cardíaca es muy frecuente. Fijaros, en un estudio que hicimos hace unos años en la Sociedad Española de Cardiología, pues se llegó a la conclusión de que el 7% prácticamente de los españoles mayores de 40 años padecen insuficiencia cardíaca. Esto supone una persona de cada 14 en los mayores de 40 años. Claro, esto varía según la edad, porque esto es poco frecuente en gente más joven, pero es más frecuente conforme la edad va aumentando. Lo cual quiere decir que como la edad va aumentando, probablemente cada vez vamos a tener más insuficiencia cardíaca. O sea que sí es verdad que mucha hay. Y si además nos vamos a Andalucía, y este es un estudio que hizo Manolo Jiménez de nuestro grupo hace unos años, pues nos encontramos con que la situación, en contra de lo que puede parecer, que uno siempre piensa que en Andalucía estamos estupendamente, porque es la dieta mediterránea y el mar y todas estas cosas, pues resulta que la situación no es tan buena, porque fijaros que cuando se compara lo que pasa en Andalucía con el resto de España, y esto es hablando de la gente que se muere de insuficiencia cardíaca, en Andalucía se mueren mucho mejor, mucho más, tanto si estamos hablando de mujeres como de hombres. Y si vamos a Málaga, en Málaga tenemos el dudoso privilegio de ser la provincia andaluza que tiene una mortalidad por insuficiencia cardíaca más alta para mujeres y la segunda más alta para hombres. O sea que realmente esto es un problema en España, es un problema de que hay mucha insuficiencia cardíaca, pero es un problema mayor todavía en Andalucía y es un problema mayor todavía en Málaga. O sea que mucha insuficiencia cardíaca hay. Ahora bien, ¿eso es una epidemia? Para intentar ver si eso es una epidemia o no, me vais a dejar que nos vayamos un poco de tiempo atrás y retrocedamos en el tiempo algo más de 150 años, concretamente a julio de 1863. En 1863, la Guerra Civil Americana llevaba 3 años de evolución. La Guerra Civil Americana se produjo porque una serie de estados del sur de Estados Unidos, una pequeña región periférica de Estados Unidos, pues decidió declararse independiente del resto de Estados Unidos. Las razones, la identidad cultural, Washington nos roba, ese tipo de cosas, ¿no? Que seguramente os suenan y conocéis, ¿no? Aparte de eso, estos eran gente que tenían pues, un régimen esclavista, que querían mantener economía agrícola, etcétera, etcétera. Entonces empezaron pues, por no obedecer las leyes, ahora hago esto aunque tú me digas que no, y al final desembocó en una guerra en la cual murieron más americanos que en las 2 guerras mundiales juntas. Y en 1863 llevaban 3 años de guerra.
Hombre, en principio uno pensaría que la guerra se debía decantar fácilmente del lado del norte, de lo que se llamaba la Unión, porque era más gente, había más población, era una zona más rica desde el punto de vista industrial, etcétera, mientras que el sur tenía menos población, eran más agrícolas y lo lógico es que al final pues, la economía acaba prevaleciendo y que ganaran los del norte. Pero sin embargo llevaban 3 años de guerra y en los 3 años de guerra no se había resuelto aquello. Y no se había resuelto porque, en contra de lo que pudiera parecer, cada vez que había una batalla, la batalla la ganaban los ejércitos confederados, los ejércitos del sur. Hombre, eso no hacía que ganaran la guerra porque el norte siempre podía traer más soldados y podía reforzarse y además las batallas no eran decisivas, pero la ganaba el sur, gracias en gran parte a la habilidad de sus generales. Lo que todo el mundo pensaba era que el día que el sur perdiera se había acabado la guerra o habría empezado el final de la guerra porque el sur no se podía permitir una derrota. En esa tesitura, y después de una época, de unos meses en que había habido varias batallas importantes, la última la de Chancellorsville, nos encontramos en la frontera entre Maryland y Pensilvania, cerca de un pequeño pueblecito que habría pasado desapercibido en la historia si no hubiera sido por lo que sucedió aquí en ese mes. Los dos ejércitos, el ejército de la Unión, el norte, y el ejército de la Confederación, el sur, se dirigían hacia el norte, hacia el nordeste, pero sin saber cada uno de ellos que el otro estaba siguiendo un curso paralelo. Esta era la trayectoria de los del norte y esta era la trayectoria de los del sur, unos pocos kilómetros a su izquierda, pero ninguno de los dos sabía que el otro estaba haciendo lo mismo. Lo que pasa es que el ejército confederado del sur recibió un soplo. En esta pequeña ciudad había llegado un cargamento de botas, de ponerse los zapatos. Y claro, eso, para un ejército que caminaba mucho, que gastaba mucho calzado y que además muchos de sus lados iban descalzos, era una tentación absolutamente irresistible. Y entonces la vanguardia se dirigió precisamente hacia esa población. Y en esa población, en las inmediaciones, se encontró con la vanguardia del ejército del norte. Aquello fue una sorpresa para ambos, ninguno sabía que los otros estaban allí. Aquello empezó como una escaramuza, pero se convirtió en la batalla decisiva de la guerra civil, la batalla de Gettysburg. ¿Quiénes eran los generales que mandaban los ejércitos en aquella época? Pues este era el general Robert Lee, Bobby Lee. Robert Lee, que es uno de los grandes héroes militares de la historia de Estados Unidos, era un magnífico general que había participado en una serie de guerras antes, y era un hombre que era de Virginia, pero su ideología estaba muy cerca de la ideología del norte. Él no era esclavista, él pensaba que Estados Unidos estaba mejor juntos. Lo que pasa es que como su estado Virginia se puso del lado de los confederados, él pensó que le debía fidelidad y se colocó al frente del ejército de la Confederación, que en esa zona era conocido como el ejército de Virginia. Este era un magnífico general y era el responsable en gran parte de que se hubieran ganado todas las batallas, porque era alguien que era capaz de hacer lo inesperado. Era alguien que con menos soldados que los demás, pues era capaz de engañar al norte, de atacar donde parecía que no iba a atacar, de fintar, de dividir su ejército, de hacer maniobras. Era un magnífico general. Magnífico general además, pues con una planta, postura, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba al frente de los otros? Pues este señor que tiene una pinta peor. Parece subóptimo, ¿no? Una pinta así más tal. Este era el general Gordon Meade, que curiosamente había nacido en España, porque su padre era comerciante en España, había nacido en España, pero que este era un señor que era general de ingenieros y que además llevaba al frente del ejército durante unas semanas nada más, porque habían destituido al anterior por inútil y habían puesto a este porque no tenían otro al frente, ¿no? Con lo cual, con la historia y la trayectoria de victorias siempre del sur, y encima de todo con la diferencia de estos dos generales, pues uno podría pensar que en esta batalla decisiva la cosa estaba clara. O sea, la cosa iba a ser más o menos como, pues bueno, con la claridad con la que pues el Atlético de Madrid le iba a ganar al Madrid el otro día, ¿no? Y la batalla se centró en torno al pueblo de Gettysburg, que estaba un poquitín al norte, pero los del norte hicieron una línea de defensa que tenía esta forma más o menos como un anzuelo. Aquí hubo una serie de pequeñas colinas y fueron atacados por el sur. El primer día de la batalla, las tropas de Lee atacaron este flanco, el flanco derecho del ejército de la Unión, y fueron rechazadas, no consiguieron romper la línea defensiva. El segundo día atacaron el flanco izquierdo. Estuvieron a punto de romper todo esto, pero gracias pues, a unas acciones heroicas de un grupo de soldados de Maine, etcétera, pues consiguieron resistir y no consiguieron romper la batalla. Y el tercer día, el 3 de julio de 1863, todo el mundo pensaba, bueno, el primer día han atacado por aquí,
el segundo por aquí, el tercero lo lógico es que ataquen por el centro. Y se prepararon para el ataque del centro del sur. Lo que pasa es que Lee nunca había hecho lo que se esperaba. O sea, el secreto de Lee, por lo que ganamos las batallas precisamente, es porque era capaz de hacer cosas que nadie esperaba, cosas inesperadas. En este caso, sin embargo, no fue creativo. Y en este caso, el tercer día, ordenó la famosa carga de Pickett, que es conocida en la historia americana, y atacó por el centro, con la brigada del general Pickett, que se encontró con que los del norte les estaban esperando. Aquello fue un desastre, aquello fue una masacre, y fue la primera vez que el ejército del norte consiguió vencer de forma absolutamente clara una batalla al ejército del general Lee. Aquello no terminó la guerra porque al día siguiente empezó a llover y no se pudo proseguir por la persecución del resto del ejército y tal, pero a partir de ahí empezó el declive y empezó la pérdida de la guerra civil americana por parte del sur. ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué un general tan listo, un general que nunca había fallado, un general que siempre hacía lo insospechado y se enfrentaba a un general inexperto, que pese a haber nacido en España, que eso habría sido una cosa tal, pues llevaba poco tiempo aquello? ¿Por qué cometió el error de ordenar la carga de la brigada de Pickett Lee? Bueno, uno de sus biógrafos nos dice que en los días antes de la batalla de Gettysburg, el general se había encontrado mal en los días precedentes. Se había quejado de debilidad, fatiga y dolor en el pecho. Y en el tiempo que siguió, se siguió quejando fundamentalmente de falta de aire para respirar, se le hinchaban las piernas, etc. No lo sabemos con seguridad porque en aquella época no existíamos los cardiólogos y no había otras cosas, ¿no? Pero probablemente el general Lee combatió aquella batalla convaleciendo de un infarto de miocardio y con insuficiencia cardíaca. Y uno dice, bueno, la insuficiencia cardíaca pudo haber cambiado el transcurso de la historia. Esto es una pregunta que tiene mucho más calado, es decir, ¿lo que le pasa a una persona solo puede cambiar el transcurso de la historia? Si fuera así, le estaríamos dando la razón a los magnicidas, los que deciden, bueno, yo voy a cambiar la historia y mato a un tío importante y cambia todo. Bueno, esto es una cosa que es muy discutible y hay quien piensa que sí y quien piensa que no. Por ejemplo, si le preguntamos a los hinchas del Barça si la ausencia de Messi puede cambiar el partido Barcelona-Málaga, dirán que sí. Si nos preguntan los del Málaga, diremos que es que el Málaga es mucho Málaga, que en fin, que aunque hubiera estado Messi, habríamos empatado lo mismo en el Nou Camp, ¿no? Pero esto es un tema muy debatido que introduce la influencia que la enfermedad, incluso de una persona aislada, puede tener en la historia. Y esto es una cosa que pues, ha pasado muchas veces. Por ejemplo, un ejemplo sin ir más lejos es este rey de Castilla, Alfonso X el Batallador, que fue el famoso rey que ganó la batalla del Salado, que murió de una enfermedad también, no murió por la guerra, murió de una enfermedad durante el sitio de Gibraltar. Eso obligó a levantar el sitio y luego tuvo consecuencias porque tuvo que ascender al trono pues, de forma prematura su heredero natural, que era Pedro I, el que fue conocido como Pedro I de Castilla, y ahí hubo sus problemas dinásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaros que, mientras que Lee, cuando le pasó todo aquello, era una persona ya pues, de edad avanzada, hombre, a lo mejor no muy mayor, pero de edad avanzada, sin embargo, Alfonso XI, todo eso le pasa cuando apenas tiene 39 años. Porque las enfermedades que que mataron a este y al otro también, pero al cabo de unos años, eran distintas. Seguramente a muchos de vosotros no se os ha pasado desapercibida la fecha, 1350. A mediados del siglo XIV, aquí con 2 años de retraso, llega a España algo terrible, la peste negra, que fue lo que mató a Alfonso XI. Fue el único rey en toda Europa que murió de la peste negra. Esto fue una tremenda epidemia que, a mediados del siglo XIV, como dijo, mató entre una tercera parte y la mitad de la población de Europa. Eso es terrible. Y esto es una epidemia producida por un bicho, por una bacteria que se llama la Yersinia pestis. Pero fijaros lo que pasa. Si ese bicho es tan maligno que mata a toda la población, llega un momento en que, como ha matado a todos los huéspedes, ya no puede transmitirse de uno a otro. Y entonces lo que sucede es que, al final de todo, si no tiene dónde vivir, dónde medrar, dónde reproducirse, el propio bicho desaparece. Con lo cual estaría haciendo pues, algo que sería malo para él mismo, pero la humanidad se habría librado de algo que ha matado a gente en un sitio y ha desaparecido. Lo que pasa es que no es eso lo que sucede habitualmente. Lo que sucede habitualmente es que el bicho mata a una serie de gente, pero hay gente que sobrevive, hay gente que resiste.
Eso permite que la humanidad pueda seguir creciendo. Hombre, en este ejemplo no, porque si os dais cuenta, aquí, y esto es un error mío, los que mueren son todas las mujeres, quedan solo hombres. Entonces, seguramente la supervivencia de la especie no estaba asegurada de esa forma, ¿no? Pero normalmente lo que sucede es que una epidemia de estas mata a mucha gente, mata en Europa entre un 30 y un 50%, además de una forma terrible, porque la epidemia llegaba a un pueblo, por ejemplo, y esa gente la mataba en un plazo de semanas, de 4 o 6 semanas. Y los que no habían muerto sobrevivían y la epidemia pasaba a otro sitio. Esos que no han muerto porque son resistentes al bicho, porque tienen genéticamente resistencia al bicho. ¿Qué es lo que sucede? Que los que quedan vivos son gente que van a ser capaces de transmitirle a sus descendientes los genes de la resistencia a la peste. Con lo cual, la peste en el futuro ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser tan agresiva, y lo que ha hecho ha sido producir una cierta selección natural y ha hecho una humanidad más resistente a eso. Este tipo de epidemia tiene un impacto tremendo en la historia de la humanidad. Y hay cosas que se conocen, cosas que no. Fijaros que, por ejemplo, la peste sigue existiendo. Estos son los casos, los países donde ha habido casos de peste entre 2002 y 2005. O sea, ahora. Pero no son epidemias. ¿Por qué? Porque son formas atenuadas, porque no afectan a mucha gente, porque sabemos tratarla, porque hemos avanzado en muchas cosas, pero en gran parte porque la humanidad se ha hecho resistente. En general se considera que un bicho es más agresivo y más virulento cuando el ser humano lo tiene, por ejemplo, pasa a los animales domésticos y en los animales domésticos muta. Se hace más agresivo, vuelve a pasar al hombre y entonces es cuando es capaz de provocar una gran mortandad, pero provocar una gran mortandad por una parte y por otra parte seleccionar a gente que es resistente a ello. Eso es lo que hace que pueblos, poblaciones enteras que conviven con animales domésticos lleguen a desarrollar resistencia a ciertas enfermedades que no tienen pueblos que no tienen animales domésticos. El caso, por ejemplo, de la viruela es un caso curioso. La viruela se piensa que proviene de un virus, que es el virus que se llama el virus de la viruela del camello, que como su nombre indica, pues afecta a los camellos. Entonces eso es algo que probablemente era endémico de esta zona e incluso zonas más del interior de Asia. Pues bien, en el siglo V de nuestra era hubo una guerra entre los etíopes, que en aquella época eran, pues bueno, eran un reino organizado, poderoso, ejércitos fuertes, etc., y ciertas tribus de Arabia. No había color. Estos eran fuertes, poderosos, estos eran pues 4 chalaos que estaban ahí con los camellos y que no podían ofrecer resistencia. Y sin embargo, esa guerra terminó en un desastre total para los etíopes. ¿Por qué? Porque se desencadenó una epidemia que creó una gran mortandad entre estos, pero no entre estos. Probablemente una epidemia de viruela a la cual esta gente había adquirido una cierta resistencia que estos no tenían. Fijaros que poco tiempo después de esto, estamos hablando del siglo V, poco tiempo antes de la venida de Mahoma, poco tiempo después de esto llega el Islam, llega Mahoma, llega la Égira, y los ejércitos árabes, que realmente no tenían mucha tecnología, mucho background guerrero, ni tenían mucha infraestructura, son capaces en muy poco tiempo, en poco más de 100 años, de conquistar prácticamente todo el mundo conocido. Y hay quien piensa que eso en parte fue por la fe que les movía, por el filo de sus espadas, pero también porque llevaban con ellos ciertas enfermedades para las cuales ellos eran inmunes y los demás no. Esto no se sabe muy bien porque en aquella época no tenemos todavía mucha información histórica, pero sí se sabe lo que pasó en América. En América, donde los conquistadores españoles pues, realizaron una gesta tremenda, que si nosotros hubiéramos tenido la maquinaria propagandista de Hollywood, seguramente la conquista del oeste americano, que es una chorradita, porque realmente no fue nada, nadie la conocería y sin embargo se conocería todo esto. Sin embargo, es una gesta llena de luces y de sombras, porque bueno, pues fue de todo. Y una de las cosas que se le achaca a los españoles fue que cometieron un genocidio decidido, voluntario y violento de la población, matando a lo que no está en los escritos. Posiblemente hubo un poco de todo, pero la verdad no fue realmente esa. La verdad fue que los europeos, los españoles en este caso, lo que llevaron al Nuevo Mundo fue una serie de enfermedades para las cuales ellos estaban inmunes, pero no los nativos americanos, que carecían prácticamente de animales domésticos y por tanto no habían tenido ese contacto con esos bichos que van y vienen y son tan virulentos y tan malos. Enfermedades como la viruela, pero también como el sarampión, que mataron
muchísimos, muchísimos indios americanos. O sea, que las epidemias, entendido una epidemia como algo que está producido por un agente que se transmite, como una enfermedad que pasa de persona a persona y que es capaz de provocar una gran afectación, una gran mortandad en muy poco tiempo y que afecta a todas las capas de población, no solo los mayores, sino los jóvenes, es realmente algo terrible y algo terrible con impacto en la historia. Hombre, a veces tiene impactos no tan terribles sino positivos y, por ejemplo, hay una serie de consecuencias potencialmente positivas de la peste. Una de ellas fue que murió tanta gente que sobró mucha ropa y toda la ropa que sobraba se utilizó para confeccionar papel y eso fue posiblemente una de las consecuencias, una de las causas de que se difundieran la imprenta, los libros, etcétera, etcétera. No fue casual que el Renacimiento surgiera después de aquello. De hecho, pues el Decamerón nos narra precisamente una serie de cuentos durante la epidemia de peste en Florencia y probablemente pues, un cambio en la percepción hizo que se secularizara más el mundo. O sea, que las epidemias cambian el mundo y tienen consecuencias terribles, tienen a veces consecuencias positivas, provocan una selección natural de gente de la humanidad que se convierte en más resistente a cierto tipo de cosas. Lo que pasa es que epidemias de ese tipo, epidemias como las que, no solo estas, sino tantas que ha padecido la humanidad, ya prácticamente no hemos visto. Fijaros, esta es la mortalidad, claro, en países sobre todo desarrollados, de Estados Unidos en el último siglo. Y aquí, si lo veis, la mortalidad va decreciendo, pero no hay grandes picos, salvo este. Este sí fue una epidemia, y no afectó a Estados Unidos solo, sino a toda Europa, y esto fue lo que se conoció como la epidemia de gripe española, que dice, la epidemia de gripe, la gripe tampoco, en fin, aunque sea española, brava y tal, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pues fijaros, la epidemia de gripe española, que no era española, lo que pasa es que se le llamó española por una serie de cosas que no merece la pena contar, la epidemia de gripe española mató más gente que la que murió en la Primera Guerra Mundial. Y gente joven, además, porque afectaba a gente joven fundamentalmente. Hoy todavía no está muy claro qué fue lo que produjo aquello, pero lo que sí es cierto es que este tipo de epidemias ya no las tenemos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay antibióticos, porque se vacuna a la gente, porque se sabe detectar los focos de la epidemia, los modos de transmisión cuando pueden surgir, se desarrollan tratamientos efectivos. En definitiva, parece que las epidemias de esta forma son algo que, salvo casos puntuales, pertenecen al pasado. Esto no es la insuficiencia cardíaca. Esto no es la insuficiencia cardíaca. Y fijaros, no es la insuficiencia cardíaca entre otras cosas porque si os dais cuenta hay una diferencia muy importante. La insuficiencia cardíaca afecta fundamentalmente a gente mayor. ¿Qué quiere decir eso? Hemos dicho antes que cuando una epidemia como la de la peste afectaba a la gente y moría la gente que era sensible y los otros tal, la selección que se ha hecho para seleccionar justo a los que genéticamente son resistentes supone que estos van a transmitir su resistencia a los descendientes. Cuando el problema se trata de un problema de gente mayor, esa gente mayor ya no va a transmitir nada, ni los que padecen ni los que no padecen, porque no están en edad fértil de procreación. O sea, no es una epidemia en ese sentido, no produce una selección natural y aparte de eso no es una cosa que se transmita de persona en persona. O sea, esto no es estrictamente hablando una epidemia, aunque sea algo que afecta a mucha gente. Hemos sido capaces de enfrentarnos con éxito al tremendo reto que supone la epidemia, en el sentido de la epidemia producida por un agente infeccioso capaz de dar lugar a una gran mortalidad. ¿Pero qué reto nos plantea la insuficiencia cardíaca? Fijaros, el reto es este. Si nosotros tenemos una población donde hay en España un 7% de insuficiencia cardíaca en gente mayor de 40 y tantos años, pero sobre todo en gente de edades más avanzadas, lo que vamos a tener en el futuro es una pirámide de población con mucha más gente mayor. Estos son proyecciones, pero fijaros, esto es lo que había en 2005 y estos de aquí, en azul oscuro, son los más mayores, pero esto va a ser mucho más en 2030 y mucho más en 2050. ¿Esto qué quiere decir? Ahora estamos sometidos a un debate político sobre cómo es la forma de preservar el sistema de pensiones, porque al fin y al cabo no es que tengamos más o menos dinero para pagar los pensionistas, es que cada vez tenemos más pensionistas, porque la gente vive cada vez más tiempo. Pero ese no es el único problema, porque no es solo que tengamos que pagar las pensiones, es que esa gente tiene más problemas de salud
que se pueden tratar, pero que cuestan dinero. Entonces vamos a tener cada vez no solo que pagar las pensiones, sino que recurrir a medios económicos que nos permitan afrontar enfermedades que cada vez van a ser más frecuentes, como la insuficiencia cardíaca, y que cada vez van a ser también más costosas. Este es un reto tremendo. Este es un reto realmente prodigioso para afrontarlo, ¿no? Hombre, si uno le pregunta a un político que se atreviera a decir la verdad, pues a lo mejor encontraba la solución fácil en el paradigma de este libro. Este es el Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Mundo Feliz habla de un mundo futuro en el cual pues, bueno, pues la gente nace pues, en una probeta y tal, y en fin, hay una serie de historias, ¿no? Y entonces una de las cosas es que han conseguido que la gente viva sana, feliz, sexualmente activa y guapa hasta los 60 años. Pero a los 60 años los meten en ciertos refugios y allí mueren, tranquilamente, sin ocasionar ningún gasto, porque no hay buen tratamiento ni nada, mueren más o menos de repente. A mí me dicen, macho, 60 años, hombre, tampoco. Claro, hay que tener en cuenta que este libro se escribió en 1932 y en aquella época posiblemente pensaban que 60 años ya estaba bien. O sea que a lo mejor si este señor lo hubiera escrito hoy, habría puesto pues, a los 90 años o a los 100 años. Curiosamente, el propio Aldous Huxley no vivió mucho más de esa edad. Y siendo como era un novelista fantástico, su muerte pasó desapercibida porque tuvo la mala suerte de morirse exactamente el mismo día que asesinaron a Kennedy, que también es mala suerte. En fin, lo mismo que el que haya tenido mala suerte hoy de morir el mismo día que se ha muerto la pobre Rita Barberá, ¿no? Ahora bien, ¿qué reto nos plantea la insuficiencia cardíaca? Un reto fundamentalmente social. Es un reto médico, porque tenemos que diseñar más medios para intentar, pues bueno, pues tratar, preservar, prevenir, cuidar a la gente que tiene esta enfermedad. Pero es un reto social porque es un reto económico, pero no solo económico. Fijaros, hace unos años se descubrieron unos restos de neandertales que fueron la prueba definitiva de que el neandertal era realmente humano. No era simplemente un eslabón intermedio, no, era realmente humano. ¿Y cuáles fueron esas pruebas? Que se encontró que ciertos individuos, entre estos restos que habían encontrado, presentaban señales de haber tenido fracturas, heridas, etcétera, antiguas, que habrían sido mortales si no hubieran contado con la ayuda del resto de la comunidad, del resto de la tribu. En otras palabras, lo que se descubrió que hacía fuera de toda duda humanos a los neandertales era que eran capaces de cuidarse de su gente más desprotegida, más desfavorecida. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Y nuestra sociedad tendrá que demostrar que es una sociedad madura, segura y solidaria si es capaz de afrontar ese reto y es capaz efectivamente de demostrar que puede cuidar de sus individuos, de sus componentes más vulnerables, que entre otros son los que tienen insuficiencia cardíaca. No es un reto para los médicos, es un reto para todos nosotros. La insuficiencia cardíaca no es una epidemia, pero es un problema que tenemos que afrontar entre todos. Nada más, muchas gracias.